Don tardes. Julio, jóvenes, Susana, que hoy está muy colorida, y Elvin, que está como yo vengo generalmente casual. Entonces me tocaba a mí ponerme formal porque usted sabe que nos combinamos. Quisiera que se pudiera hacer un closó de pie a cabeza. No, Sí, no, sí, no, no. sí. Pero mira, Julio es que marca la tendencia. Para que el público viera. Oye, la esposa de Ricky no estaba en su casa cuando él salió. Dejó la chaqueta en la No, Hay al que hacerle revés. un tilt up, tilt down. Ella fue que me combinó. La chaqueta en la jipeta y salió con la corbata en los bolsillos. Julio, Truqueando. Elvin, no, ella fue que me combinó, me dijo, esos Óyeme. colores van muy bien con tu cuadro de colores. Sí, Claro, complicado. asesora. Te he dicho Saludos a doña qué Judith. complicado caerle atrás a los Michelle Presbot o a Reinaldo Paredes. No, oigan, no me Los metan en esa Reinaldo, Eso es muy Pablonita difícil. y los Michelle. No, hay que no, le caiga. No, pero me no coloquen en esa crea liga. que Martínez Ruiz aquí le pica cerca. No, hay A veces se da una No. pinta. seguro también. Una pinta millonaria de vez en cuando. Se dice de que de Yo paca, lo que uso pero es Pancho, mentira. yo lo que uso es Pancho. Sí, sí, sí. Usa Pancho y me dio la clave. Él fue que me dio el Los códigos. portal especial donde Julio Martínez Vamos a Ruiz. disfrutar una rica taza de Café café Santo Santo Domingo. Domingo, Ricky. Bueno, sí, Sí, tenemos un tema interesante, como estamos en campaña electoral. así Vamos a es. analizar el perfil. Bueno, de la verdad candidatos que de cara a este proceso, prácticamente donde ya todos los productos, en este caso los candidatos a nivel no solo presidencial, sino congresual y municipal, están definidos. Hay toda una oferta y toda un océano rojo, como le llamamos, de perfiles, de estilos, de comportamientos, de cómo lo está asumiendo el mercado. Y la pregunta, o sea, ¿cómo ven al presidente Medina? ¿Cómo se está viendo al candidato de la oposición Luis Abinader, Guillermo Moreno? Y es de lo que queremos hablar esta tarde. Bueno, pues Ricky, vamos a ver los candidatos en este caso, por eso se utiliza el término de marketing político, porque Así es. son productos. Son productos. Tienen fortalezas, debilidades, al igual que Así productos de cualquier Hay que otro posicionarlos, hay que mercadearlos, hay que venderlos. tipo. A veces hay Sí. que reforzarlos. para Definitivamente, venderlos. permanentemente. Hasta el empaque hay que cambiarle. De hecho, si ustedes se fijan, y ojalá tuviéramos imagen de cómo la imagen que tenía comenzando por el candidato de la oposición Luis Abinader, previo a ser elegido candidato, y luego de ser elegido candidato, el estilo de peinado, los códigos de vestimenta, la manera hasta de la postura que asume, que es lo que le llaman en marketing político el empaque del candidato, o sea, el vestir, peinado, cómo comunica. En el caso del presidente, que prácticamente en términos publicitarios directos de la parte política, empieza a partir del mes de enero, fíjense que no está tan ataviado, sino que a propósito de su mensaje con la gente, siempre de camisa, siempre cercano en cuanto a la vestimenta, como comunica, la imagen que están posicionándose es permanentemente rodeado de personas. Había una campaña expectativa, no sé si recuerdan, que fue la primera valla que salía del presidente, él al centro con un entorno, vamos a decir, copioso, mucha gente. Sí. Pero ahora está de camisa remangada, cerca de la gente, como dice su eslogan. Los eslogans tratan de parecerse al nivel de posicionamiento que se busca en el producto. Bueno, Nos has mencionado lo de los empaques. ¿Cuáles serían, si existen de ese modo o varían demasiado, los tipos de empaques predeterminados de los candidatos? Si hay, podemos decir, Sí. un molde que Sí, se claro aplica que a varios sí. países. Depende el tipo de producto y el tipo de segmento que lo estés comercializando, llamémoslo así, o sea, comercializando para que el mercado electoral lo compre, lo asuma, vote por estos. Si es un candidato a una posición más sobria, generalmente un senador, un diputado y el propio jefe de Estado, los empaques tienden a ser así mismo más sobrios, blanco y negro, que el traje, la corbata. Ahora bien, ¿qué ocurre? En la era del conocimiento, en la comunicación, el mercado está exigiendo empaques ligeros. O sea, lo que vemos la camisa remangada, lo que vemos la manera como comunican, que el mercado lo puede interpretar de manera fácil, que tengan temas tecnológicos en el verbo, como dicen, es lo que es la tendencia de hoy. ¿Qué ocurre? Personalmente entiendo que el empaque que se está, como están manejando en publicidad y en comunicación viva al candidato de la oposición, hay una contradicción. así mismo. Entonces, si a propósito del candidato de oposición, Luis Abinader, analizando su perfil, ¿dónde entiende que están
sus fortalezas, al mismo tiempo sus debilidades. Si vemos las fortalezas de Luis, que entiendo que no las está explotando, es en el conocimiento, en la formación, y que pertenece a la generación que hoy está asumiendo el liderazgo empresarial y productivo del país. O sea, Luis es un hombre de menos de 50 años, que de alguna manera generacionalmente es como la edad donde te toca asumir el control de una empresa, de un puesto directivo, de un puesto ejecutivo, pero eso no lo están transfiriendo, se está convirtiendo en su debilidad, porque de quien se está rodeando y como está comunicando, se está yendo al nicho de, por ejemplo, el presidente, que es de una generación más sobria. De hecho, cuando ven los estilos, el presidente luce más de esa generación que estamos hablando que el propio Luis, que es nativo de ella. Ricky, Por ejemplo, no vemos a Luis hablando de tecnología. No sé si pues, busquemos y no encontramos a Luis. No, su discurso debería acercarse más a un discurso nativo. Y ya el presidente entonces mostró la República Digital. La República Digital, o sea, eso es lo que pasa, la contradicción entre cómo prepara un producto en términos publicitarios, pero que el producto en su contenido se parezca al empaque. El café que estamos tomando puede tener un empaque precioso, pero si el líquido que tenemos dentro no hace sentido con lo que se me está ofertando, entonces hay un despropósito y la marca sufre. ¿Qué ocurre, por ejemplo, desde mi óptica, no? Puede estar errado, pero yo percibo como que la publicidad en este caso, o la campaña publicitaria del candidato opositor, Luis Abinader, es muy pobre visualmente, estéticamente. ¿Por qué apostar a algo que debería estar en el pasado? O sea, eso parece un spot. Los spots de Luis parecen del año 90. Así es, así ¿Por qué esa baja calidad? Porque ni siquiera es un tema de recursos. Porque ahí viene, o sea, la línea de comunicación debe de ir en un orden lógico con el producto. O sea, Luis no puede representar nada, absolutamente nada que ver con el pasado. No por temas de corrupción ni mucho menos, sino que representa a la nueva generación. Exacto. Debe hacer publicidad más fresca, debe hacer una publicidad más cercana, y vemos una publicidad acartonada, o sea, es muy rígido. De hecho, hay un comercial que yo lo he criticado mucho vía redes y en el de la familia. El de la familia, que se ve muy rígido, se ve muy montado. Con actuaciones pésimas. Sí, entonces debe de haber, o sea, él tiene las condiciones físicas para hacer una publicidad más dinámica. Luis puede integrarse a cualquier nivel de la sociedad de manera activa, si quisiese. Ahora, si sigue en ese nicho rojo, acartonado, fíjense como un timing que él logró en términos publicitarios se ha derrumbado, pero es por lo propio. Fíjense cómo la campaña creativa del presidente te ha dado, claro, ha ido dando molde, te pone a un joven a conversar, lo integran a él, lo sacan, lo vuelven y lo colocan. O sea, es un híbrido muy difícil de combatir, que si tú no haces una contrapropuesta refrescante, vas involucionando y el mercado se va alejando también. Ricky, en ese tenor y los mensajes, ahora que vemos el comercial del cual estábamos hablando. O sea, ustedes recuerdan, hay un comercial exactamente que hacía el doctor Peña Gómez hace 20 años. Y sobre todo que son... y en materia de publicidad no se puede agotar tantos mensajes en un mismo spot. Hay una gran cantidad de ideas encontradas, aparte de que hablamos lo del tema de la actuación y el gesto final, ese que vamos a ver que hace la mujer cuando abraza al esposo. Una persona me comentaba en estos días, se ve mal ese gesto porque yo lo percibo, yo nunca lo vi de ese modo, pero la persona me decía, lo percibo como que la mujer ha engañado al marido, porque al hacer ese gesto de aprobación y como reírse luego de haber contado ese drama de su situación económica a causa del gobierno de turno, pues se veía como que ella estaba intentando engañar. La verdad que ese modelo de comercial que le llaman muchos, es un comercial tipo novela, que está en desuso, políticamente está en desuso. El mismo mensaje lo pudo lograr con otro tipo de imagen, con otro tipo de comunicación visual. El mismo mensaje. ¿Por qué no poner a Luis Abinader interactuando en un supermercado? Y lograba ese mensaje. Pero no como Eduardo. No, pero interactuando con luz, interactuando de manera normal, porque él es un ciudadano. Y por cierto, muchos candidatos siempre en la campaña se busca la creatividad, se busca tratar de generar un impacto que sume. Claro. Y en este caso se conoce algo de Luis Abinader, que muchos lo criticaron, otros lo elogiaron, que fue un champú, o sea,
Sí. una campaña, o sea, ¿Quién lo con un elogió? grupo llamado Champú Bueno, Abinader. mira. Entonces quisiera, tú que escuchaste de eso, Sí. ¿qué tan efectivo Mira, a tu juicio es eso? con eso para del champú, su recuérdense que fue a propósito de San Valentín. de un buen mensaje de unidad que dio el Partido de la Liberación Dominicana. Ojo, Sí. fue cuando lograron algunas diferencias afinarla, el comité político tomó decisiones y hubo como un ambiente positivo para el PLD, y la contracampaña de Luis Abinader fue, o sea, si no está roto, rómpanlo, vamos a traer algo totalmente no pensado para generar ruido. Eso es ruido. Fíjense que jamás se ha tocado el tema del champú, del rinse, del acondicionador, porque no es tema. Es que debe de ir más allá. Yo siento que el candidato Luis Abinader está desperdiciando sus fortalezas y trabajando en amenazas y trabajando en sus debilidades. Y el tiempo que queda ya de campaña, él lo que necesita es un posicionamiento express. Un Ricky. posicionamiento que genere que nosotros comentemos positivamente, al margen de la tendencia política que se represente. Ricky, dos en una. Me he fijado durante toda esta campaña en dos cosas. Primero, Luis ha basado su campaña estricta y básicamente a criticar, a señalar, a endilgar, sin enfocarse mucho en las propuestas. Entonces he escuchado personas que dicen, pero es que yo estoy cansado de oírle Sí. quejarse. Esa es una. Sí. Y lo otro, si te fijas, Luis en días pasados tenía una imagen que ellos difundieron dentro de un charco de agua mojándose los zapatos con una ropa idéntica a la que tenía el presidente Danilo Medina en aquella histórica foto cuando saltaba Sí, el sí, charquito. sí, sí. ¿Por qué comenzar a imitar? Hemos venido discutiendo ese punto de que un candidato que solamente se basa en la negatividad, en el despropósito, en una negación, genera un candidato negativo. O sea, el candidato tiene que tener una propuesta. O sea, la gente se cansa. Se cansa, sí. Debe haber una propuesta novedosa, debe haber un candidato que alegre, que atraiga. Porque la sociedad, cuando busca la oposición, cuando busca la sustitución, aspira a una mejor situación y que no le estén martillando todos los días lo mal o lo bien que puede estar viviendo. Entonces, por eso ahí se complica eso de un candidato negativo permanentemente. Sobre la reacción, que es como le llamamos cuando está de alguna manera detrás de una marca fuerte como es la del presidente, tratando de imitar acciones puntuales que fueron novedosas en ese momento, pero que ya el propio presidente las saca del mercado porque se han desgastado. Entonces, ahí se estanca de nuevo. Vuelvo y repito, yo humildemente recomendaría al candidato Abinader que trate de convertirse en un candidato nativo. No, pero ya que siga, ya que siga. Realmente da pena cuando usted ve todas las mediciones que su nivel de conexión es mayor con personas que podrían ser hasta su padre que con su propia generación. Ahí te dice que esa marca tiene serios problemas. Ricky, y hay algunos aspectos interesantes en lo que has comentado y que me ha llamado la atención sobre el asunto del empaque. Y esto tiene pues vinculación con la vestimenta. Muchos dicen que los candidatos deben ser cercanos a la gente, que no deben verse personas que gasten mucho en ropa, etcétera. Pero también hay un aspiracional, claro, que eso lo hemos visto en la marca. Nadie quiere un candidato que se vea peor que uno, claro, desaliñado, ni en una situación económica peor que la de uno. ¿Cómo manejar el aspiracional y la cercanía con el pueblo? Mira, a mí me gusta el ejemplo del candidato a senador por el distrito, Reinaldo Pared, que de alguna manera ha sabido hacer una mezcla en cuanto a su perfil, a cómo se proyecta, no es estruendoso en cuanto al vestir, pero siempre anda muy bien ataviado, muy bien combinado, cerca de la gente, pero con un estilo propio. Lo mismo hemos visto como el candidato alcalde, Roberto Salcedo, también es muy acorde al nivel de oferta o producto que él está representando, que es el hombre de la ciudad, el administrador de la ciudad. Lo que tú dices, Susi, es tan importante que si nos vamos a la década de los 60, cuando los medios electrónicos se suponía que no eran tan relevantes, un debate se ganó por lo bien ataviado que estaba John F. Kennedy versus Nixon. O sea, y por el lenguaje claro, el aspiracional define y te da seguidores. Una marca, un empaque debe siempre tener un nivel de atracción, un nivel de
que llame, que de alguna manera tú te identifiques y sientas que como se ve tu marca, así te ves tú. Sí. Y si tu candidato que te va a representar en el Congreso, en un ayuntamiento o desde la presidencia se ve bien, tú entiendes que Por al cierto, seguirlo te ves bien también. Por cierto, siempre se ha cuestionado en el caso de Danilo Medina la presentación, es decir, desde el punto de vista corporal, los gestos, el manejo del lenguaje audiovisual. Así es. Y yo me pregunto, en este caso, ¿qué ha provocado ese nivel de popularidad y de conexión con la gente que no sea la imagen? Es decir, porque... Es que el presidente como marca no ha dejado la solemnidad del poder, ni la sobriedad de un presidente, pero ha sabido equilibrar muy bien la cercanía. O sea, él ha permitido un filtro entre él como producto y el usuario que es el pueblo. Entonces, de repente, si él está en un espacio público, dedica el tiempo necesario a un gran, importante empresario, pero se sale del grupo y hace una conexión directa y le coge con las el pueblo. cartas Claro que sí, a la gente, personalizado, no es las que el coge. asistente, fíjense que él mismo toma sus cartas. Sí. O sea, ese equilibrio, ese filtro de un producto que puede venderse, como la Coca-Cola, me encanta referirlo porque es el producto que no importa el segmento social, tiene el mismo nivel de posicionamiento. Todos quisiéramos ser una Coca-Cola, por eso es que te dicen, tú te crees que eres la última Coca-Cola, porque cuando lo mides como producto, no importa el segmento, que sea A más, un billonario, como C menos F, E, pobreza extrema, la experiencia principal es la misma. Entonces, Rico, a eso debe que aspirar un siempre se ha producto dicho, político. Danilo no tiene carisma, no tiene carisma, sin embargo. Mira, tiene- ha creado un modelo, ha creado un estilo, ha creado una marca, ha creado una forma que ahora todos quieren imitar. Entonces el carisma ha invertido. Antes era histriónico un presidente, el presidente que no conversaba, que solamente... Ahora con es su- el humilde. El humilde, el Por social. eso vimos a Lionel comiendo chicharrón, Todos están comiendo chicharrón. andando en charquitos, Metiéndose a los callejones. en camisa, sin Así es, traje. así es. Todos quieren vincularse a lo social porque es la tendencia. Fíjense que Hillary en este proceso bajó el nivel en términos de vestimenta, no se ve tan aristocrática, tan agresiva, socializó más y ha podido contener el impacto de Bernie Sanders, que le venía con la misma jugada de Obama. Por eso las estrategias no se repiten 2 y 3 veces. Era la misma jugada que le tenía Bernie Sanders, lo único que ella supo adecuar y mejorar el Ricky, modelo de comunicación. en el caso del presidente Medina, hemos estado hablando durante toda esta entrevista de sus fortalezas de manera indirecta. Hablamos de lo buena que es su campaña visualmente hablando, sus spots bien trabajados, todo lo que has explicado del estilo cercano, humilde, se preocupa por cada detalle. Ahora Así bien, es. todo producto, por más bueno que Sí, sea, hay tiene amenazas. debilidades. Él está trabajando con una marca madura, que es el PLD, que tiene 16 años en el poder, y que de alguna manera le genera resistencia a ese. Por eso yo hablaba del consumidor nativo. El consumidor nativo, dígase de 21 años, de 18 años a 25 años, de alguna manera tiene un nivel de resistencia porque no ha visto más allá que el PLD, prácticamente como noción. Esa es su amenaza. ¿Cuál ha sido la ventaja que él ha tenido dentro de la amenaza? Que el candidato con mayores posibilidades, si así se le puede llamar, de la oposición, No ha explotado no ha eso. explotado esa amenaza o esa debilidad. Ricky, la familia, ¿qué tan importante es el rol de la familia en una campaña? Vemos cómo el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha explotado este recurso de una manera significativa. En nuestro país vemos réplicas de eso con el presidente, la relación del presidente con su esposa, también como sus hijas asisten a los actos, aunque es de protocolo, se ve un poco más que se resalta esa participación. También vemos el caso de Reinaldo Pared con su esposa Ingrid, que siempre están pues unidos y él le hace siempre referencia en los actos públicos, y la misma Sandra Abinader, que es la diputada de la familia. Y el Así propio es. Luis Abinader, que incluso la Sí, esposa Raquel. Lo que pasa es que en sociedades tradicionales, donde la familia, como República Dominicana, Estados Unidos, la familia sigue siendo el eje, el fundamento de la sociedad, es una ventaja competitiva. Sin embargo, con Roberto Salcedo y, por ejemplo, Leonel Fernández nunca se vio. No, pero el alcalde de esa Salcedo, por manera. ejemplo, sí, está vinculando de hecho hasta a su hijo ya. No, Está Roberto, muy él lo tiene en en el campaña, entorno. Pero recientemente, Sí. o sea, no se vio una Porque tradición de imagen familiar en su carrera cuando ven política. las mediciones y cuando ven los indicadores de elementos a mejorar, eso sale. De hecho,
desde el 2010 para acá es que estamos viendo con tanta agresividad a la familia, porque antes los candidatos y las candidatas eran prácticamente independientes. Eran ellos, ahora se ve más. En sociedades que la familia no es el elemento fundamental, como por ejemplo en Yugoslavia, que son sociedades muy abiertas, en los Balcanes, los candidatos deben de ser quizás, perdón la palabra, hasta más promiscuos en términos de estilo de vida, porque esa generación eso es lo que compra. Lo ha hecho prácticamente un producto ya nacional de lo bien que manejaron. También hay otro, el caso de Abel Martínez. Abel es otro caso, pero para Abel era más fácil porque viene desde una plataforma mediática mucho más fuerte y con más tiempo. Presidente 6 años de la Cámara. O sea que a mí me gustaría, yo pienso documentar el caso Alfredo Martínez y tengo pendiente, y por aquí va la invitación que quiero conversar con él. Interesantísima este programa de hoy. Nosotros tenemos una serie de temáticas en esta campaña electoral que la vamos a venir tocando con el experto Ricky Michel Prepó durante toda la campaña electoral. Nos despedimos. Bye bye. Bye bye.